bueno, somos un fondo de capital de esto, invirtiendo en estos sentidos. La verdad es que para nosotros es muy importante la parte de agro, porque no hay muchos fondos de capital enfocados exclusivamente para esta región, ¿no? Tanto para la parte de México hay muy pocos fondos, hay muchas alternativas de financiamiento, pero encontramos inversionistas privados como nosotros, como fondos que participan al riesgo de decir, vamos juntos en el proyecto. Hay muy pocos fondos especializados en la industria. Entonces, por eso vimos la necesidad exclusiva de poder abrir este fondo de capital enfocándonos en el tema de agro, ¿no? Entonces, bueno, aquí un poco de nuestro equipo. Yo opero en Estados Unidos, Jerónimo, mi socio, opera en México. Tenemos aquí nuestros diferentes equipos operativos junto con nuestro consejo, ¿no? Aquí van a ver algunos perfiles tal vez conocidos. Pero bueno, aquí lo que me gustaría es recalcar, bueno, ustedes saben que la industria alimentaria y agrícola representa una cantidad impresionante del Producto Interno Bruto, tanto de Estados Unidos como México, y es una industria de suma importancia, ¿no? En esto lo que les quería platicar un poco son algunas de las tendencias que nosotros vemos para el sector agroalimentario, y me gustó mucho cómo armamos esto, porque con este tema de la pandemia, pues vemos que están ocurriendo algunos cambios, que están ocurriendo algunos ajustes en la industria. Y bueno, aquí les quiero poner primero las principales tendencias que hemos visto y después mostrarles un poco de números para que vean cómo está el mercado de agro en general, ¿no? Entonces, entre las principales 10 tendencias tenemos un tema de logística internacional. Al momento de tener este tema de la pandemia, pues hubo ciertos reajustes en la operación de logística por la falta de disponibilidad de contenedores, ¿no? Literalmente el abasto de un tema de contenedores hizo que tuviéramos algunos problemas en un tema de logística para trasladar producto de México hacia otras partes del mundo. Estamos viendo una consolidación de la oferta. ¿Qué quiere decir eso? Que en la parte de producción, los productores se están integrando, o nos estamos integrando con la parte de la distribución también, ¿no? Eso está pasando mucho. Entonces, ahora la distribuidora y la parte de producción no solo es una relación de cliente y proveedor, sino que está habiendo una cierta consolidación en el mercado que ha permitido que pueda lograrse pues, una oferta mucho más amplia en temas de consolidación. Y por último, vemos un tema un tema climático que se están adaptando. Mucha gente está trayendo mucho el tema de tecnología para poder maximizar la producción, ¿no? Hay muchos inversionistas, incluyendo nosotros, que nos gusta mucho ver esta parte de EGS, ¿no? Que le llaman Environmental, Governance y Social Impact, ¿no? De impacto social, que es decir, a ver, ¿qué nuevas tecnologías estamos desarrollando para poder combatir este tema de impacto social, ¿no? Estamos viendo una transformación digital, es decir, ahora con el tema de la pandemia nos ha obligado mucho a decir, bueno, ¿cómo podemos eficientar nuestra operación y eficientar nuestra productividad? Y eso ha causado mucha inversión en la parte digital, en la industria de agro, algo que no habíamos visto, que veíamos a través de los años, pero ahorita se está viendo muy clara con una inversión importante en la parte de tecnología. Estamos viendo inocuidad a nivel mundial. Eso quiere decir que los países en el que era difícil el desarrollo de la industria agrícola, ahora se transformaron y van desapareciendo su práctica, ¿no? Entonces, un ejemplo que está pasando en la producción de hortalizas en el mismo Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, la producción de hortalizas, le llamamos nosotros los unit economics o las economías unitarias. Eso quiere decir que por cada producto, por cada unidad, ¿cuánto estaba ganando Estados Unidos? Entonces, las economías por cada unidad en Estados Unidos, para productores de hortalizas, productores de tomate locales en Estados Unidos, por ejemplo, ha disminuido bastante porque de por sí los costos de personal y la infraestructura que tienen que comprar son caras, y eso hace que los costos por unidad sean muy pequeños. Entonces, lo que ha pasado ahora es que muchos de esos productores de hortalizas en Estados Unidos se han empezado a transformar en productores de otras cosas, como por ejemplo el cannabis, ¿no? El cannabis para ellos les deja una ganancia por unidad mucho más amplia. Entonces hemos visto que diferentes productores de hortalizas se han transformado en productores de cannabis en Estados Unidos. Pero la demanda de compra de producto agrícola en Estados Unidos no disminuye. La gente sigue comiendo los perecederos y las hortalizas que estaban comiendo. Entonces, toda esa demanda por productos se está yendo a países como México,
que tienen la capacidad de producción para poder mandar todo ese producto, ¿no? Entonces, es algo bien interesante que estamos observando. ¿Qué es el punto 6? ¿No? La presión sobre los acuerdos comerciales. Por la desaparición de la producción local, cada vez hay más presión por parte de diferentes países para la importación de alimentos, ¿no? Este caso de Estados Unidos, por ejemplo, Israel, seguramente varios de ustedes sabían, pero Israel, un año cada 7 años, por un tema religioso, no puede producir en sus tierras producto de hortalizas, no pueden sembrar una vez cada 7 años. Entonces, por su religión. Entonces, ese año en donde no puede sembrar, importan todo. Entonces, increíblemente, este año que viene es el año en el que Israel no puede sembrar. Entonces, ahorita están importando todo y es algo bien interesante que está pasando, ¿no? Es un tip por ahí que les doy. Si no han volteado a ver a Israel, es un gran tema ahorita para voltear, ¿no? Luego estamos viendo este tema de graneles contra empaques, ¿no? Como yo les decía, estamos viendo esta tendencia de moverse hacia un tema de impacto social en el tema del medio ambiente. Estamos viendo que se están desarrollando empaques amigables, por ejemplo, para este tema. Del canal Oreca, me gusta mucho este canal Oreca, que son hoteles, significa hoteles, restaurante y catering, ¿no? Este es el famoso canal Oreca. Entonces, muchos, por un tema de pandemia y por un tema que se vio afectado mucho esta industria, los hoteles, los restaurantes y catering, dejaron de pedir producción. Entonces, lo que está pasando es que estos jugadores que le vendían a los hoteles, a los restaurantes y al catering, se están volteando al autoservicio o al mercado retail, ¿no? Es decir, están volteando a las cadenas de supermercado, Casalé, Walmart, Costco, Sam's, están volteando a ver el autoservicio para poder colocar todo este producto que ya no están colocando aquí. Entonces, es algo que se ha estado viendo ahorita, ¿no? Y bueno, en un tema de recuperación, los hoteles ahí van abriendo, los restaurantes también, pero bueno, ha sido un tema que se ha visto que la tendencia se está vendiendo mucho más en autoservicio ahorita. Luego hay otro tema de directo a casa. Como ustedes han visto, hay muchos temas, aplicaciones como Justo, por ejemplo, que llevan directamente a la casa, o como Rappi, que llevan directamente el supermercado a casa de los consumidores. Y entonces mucho de lo que hemos visto es que productores y toda esta industria están viendo mucho poder hacer alianza o poder hacer una relación directa de cliente-proveedor con estas aplicaciones o estos jugadores que llevan el alimento fresco a domicilio para poder saltarse el canal retail, ¿no? Entonces, ha sido algo interesante que hemos estado viendo. Y por último, pues la parte del COVID, ¿no? Efectivamente ha disminuido, pero bueno, en vez de, y esto es interesante, ¿no? En vez de que hemos agarrado un poquito esta filosofía nosotros, en vez de esperar a que todo regrese a la normalidad, hay que adaptarse e innovar con estas nuevas tendencias, ¿no? Entonces, esto es algo que hemos visto, ¿no? Realmente, como hacemos negocios, ha cambiado un poco y en fin, la verdad es que hemos intentado adaptarnos por supuesto, este tema para poder no solo esperar a que regrese la normalidad, sino que también poder adaptarnos a las nuevas condiciones en las que estamos viviendo, ¿no? Así que bueno, estos son un poco de las 10 tendencias. Después de estas 10 tendencias, yo quería darles un panorama de cómo está nuestro país, México, en este tema agrícola. Entonces, las partes de rojo son algunos temas que a todos nos preocupan y algunos pocos que tenemos que poner atención. 54% de la pobreza extrema está en comunidades rurales y afecta mucho a la parte de la industria de agro. 46% de los productores tienen más de 61 años. Y esto es algo con lo que hemos notado mucho y para nosotros es bien importante este tema y necesitamos un nivel importante de gobierno corporativo porque imagínense que el 46% de los productores tienen más de 61 años. Eso quiere decir que si no pasan a la siguiente generación y desaparece el negocio con estos productores, pues estamos hablando del 46% de la producción del país, ¿no? Entonces, también por eso hay que poner un enfoque específico en un tema de institucionalización. 29% de la superficie agrícola es de riego. 29% de la superficie agrícola es de riego, entonces el 29% de la superficie agrícola realmente la podemos aprovechar muy bien y 8% de los productores tiene acceso a financiamiento, ¿no? Entonces, este foco, y esta fue nuestra principal razón de por qué abrir este fondo de capital, 8% de todos los productores en México tiene acceso al financiamiento, ¿no? Lo cual es increíblemente, es una locura. Es una locura si volteamos a ver el otro lado de la moneda, ¿no? México es el número 11 en población, o sea, nosotros en población somos el número 11, y a pesar de que somos el número 11 en población, somos el exportador número 7 de agroalimentos en todo el mundo.
Somos el lugar número 12 en superficie, somos el lugar número 10 en productor a nivel del mundo y somos el número 15 en potencia económica. Entonces, si se fijan, somos el número 15 en potencia económica, pero somos el número 10 en productor de alimentos. Y somos el número 7 en exportadores de alimentos. Entonces, increíblemente, y aquí se nota súper claro por qué la industria de agro tiene tanta importancia en el país, ¿no? Así que bueno, indagando un poquito en esto y también indagando un poco en estos temas, digo, ustedes saben, es un poquito el panorama de la industria, pero miren, si nos comparamos en todo el mundo, aquí vemos, por ejemplo, nosotros somos el número 10 en granos y siempre, nunca puedo pronunciar esta palabra, pero oleaginosas. Entonces, somos el número 10 en granos. De esos granos hay maíz, trigo, sorgo, soya y frijol. En producción somos número 7 en maíz, 21 en trigo, sorgo 5, 17 soya, frijol 8. En exportación somos número 12. En importación, increíblemente, somos el número 2. Y miren este recuadro, ¿no? Increíblemente, lo curioso es que el primer productor es Estados Unidos, en esta parte, ¿no? El líder para productor de maíz es Estados Unidos, lo cual es una locura, ¿no? Pero bueno, digo, los números son los números, ¿no? Ya hablan por sí solos. En el tema pecuario somos el número 7, y aquí está la parte bovino, la parte de cerdo, pollo, huevo y leche. En ranking de producción somos el 5, 7, 6, 4 y 7, leche. En hortofrutícola somos el número 5, y aquí bien interesante, ¿no? El aguacate somos el número 1 del mundo. El limón somos el número 3, mango somos el número 4, chile somos el número 2, pepino el 7 y tomate el 9. Sin embargo, somos el exportador número 1 en todos estos. O sea, nosotros exportamos más de esto que cualquier país en el mundo. Es algo interesante que notar acá, ¿no? Como en la parte de agroindustriales somos el número 6, el agave somos el número 1, somos el líder en temas de agave, en azúcar somos número 7, café 10 y en la producción de cacao número 13. Entonces, increíble. La verdad es que me gusta presentar estos números porque cada quien está en diferentes industrias, cada quien produce diferentes cosas y esto nos da una imagen de cómo está cada uno de los productos en México, ¿no? Si se fijan aquí, esta es la superficie cosechada de todo el país. De 1994 a 2021, la superficie el aumento de superficie que hemos tenido es de 14%. O sea, 14% más de superficie se ha sembrado en México del 94 al 2021. Y esto es lo principal, ¿no? Si se fijan, México es líder, o sea, produce el 55% de su tierra, está específicamente diseñada para granos, el 22.6% para forrajes, 11.3% para hortofrutícola, agroindustrial 8% y otras 3.1%. Entonces, si se fijan, la mayoría de la superficie de México está enfocada en la parte de granos. Ahora, fíjense esto, ¿no? Está bien interesante esto. Fíjense esto. Aunque ha crecido la superficie sembrada 14%, en el mismo tiempo la producción ha aumentado 90% y el valor de la producción ha aumentado 134%. O sea, eso quiere decir que los mexicanos nos hemos hecho muchísimo más eficientes en la misma superficie de terreno que tenemos, muchísimo más eficientes en el tema de producción. Y esto ha conllevado las cosas que decíamos, ¿no? La parte de tecnología, la parte de mejorar los procesos de siembra, ¿no? Entonces, lo que sí hemos hecho es que hemos evolucionado mucho en la eficiencia de producción, a pesar de que tenemos el mismo terreno. Aunque haya crecido 14%, simplemente 14% el terreno de siembra, nuestro valor de producción ha crecido 134%. Entonces, eso habla súper bien y padrísimo del país, ¿no? Y lo mismo vemos aquí, ¿no? Cómo ha crecido la producción y el valor de producción por cada industria. ¿Vale? Entonces, aquí les quiero dar nada más un poco de imagen de cómo está, ¿no? La industria. Ahora, si nos vamos por regiones, aquí lo vemos. Producción nacional, ya platicábamos, ¿no? De la producción nacional, forrajes es el 42%, agroindustria
agroindustrial es el 20%, granos es el 14%, pecuario 8.5%, frutas 7.5%, hortalizas 6.1% y otros 1%. Pero si nos vamos a cada región del país, noroeste, lo principal son granos y hortalizas. Entonces aquí vemos 23.4% en todo el noroeste en granos y 32% en hortalizas. Si nos vamos al centro y occidente, aquí lidera el tema pecuario con 43.3% y luego le sigue el tema de forrajes. Si nos vamos al sureste, en el sureste va a liderar mucho la parte de agroindustrial y la parte de frutas. Si nos vamos a la parte del noreste, en el noreste va a liderar mucho la parte de forrajes y la parte pecuaria. Y si nos vamos a la parte de centro, aquí vemos que lo que más domina son la parte de hortalizas y la parte de granos. Entonces, aquí es mucho enseñarles qué es lo que domina en cada región, dependiendo del producto, ¿no? Entonces, está interesante este estudio. La verdad es que me gustó mucho este estudio y bueno, creo que es una manera bien interesante de poder enseñarles cómo está nuestro país en este sentido, ¿no? La balanza comercial en temas de exportación, cuánto exportamos y cuánto importamos. Desde 2012 exportamos más de lo que importamos, lo cual es muchísimo, lo cual son buenas noticias. Por eso pueden ver aquí que tenemos una gráfica positiva en temas de venta total en la balanza comercial. Y bueno, ahorita actualmente estamos hablando de 40,000 millones de dólares en exportación y en importación 27,000 millones de dólares. Entonces México exporta muchísimo más producto del que importa, lo cual es un tema muy interesante y lo cual lo estamos haciendo muy bien, ¿no? Ahora, hablando en temas financieros, ¿no? Ya les dimos un poco de la industria, ahora quiero hablarles un poquito de las valuaciones, cómo están las empresas valuadas tanto en México como en Estados Unidos o en Canadá, ¿no? Por ejemplo, y aquí hay una diferencia bien interesante, ¿no? Los negocios americanos en temas agrícolas, normalmente, y para que se den una referencia de esto, se evalúan, o el valor de una empresa agrícola americana, valuado por los americanos mismos, lo evalúan 14.7 veces ganancia, ¿no? Y la verdad es que esto es un tema bien interesante y se los pongo, no es un tema de pros y cons, simplemente es un tema de mercado, de decirles, oigan, una empresa agrícola americana, no sé por qué razón, me imagino que es por un tema de riesgo país o demás, normalmente la evalúan 14.7 veces sus utilidades, su EBITDA, ¿no? Es una cosa tremenda. Y una empresa mexicana en promedio la evalúan 8.2 veces su EBITDA, su utilidad, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan un poco de referencia, mucho me imagino que también es el tema del capital, ¿no? O sea, como no hay tantos jugadores que inviertan en empresas mexicanas, tantos fondos de capital, entonces no hay tanta demanda, no hay tanta oferta, perdón, por parte de dinero. Cuando en Estados Unidos hay tanta oferta por dinero, que eso hace que los precios se inflen de una manera bastante interesante, ¿no? Entonces, es una comparación de los múltiplos. En Estados Unidos se evalúan a 14.7 veces su utilidad y en México en promedio 8.2 veces su utilidad, ¿vale? Entonces, esto es también para que lo tengan en la cabeza como referencia y decir, bueno, pues ¿cuánto es la utilidad de mi empresa? Si lo multiplico por 8.2 veces, pues ese es el promedio de evaluación que debe tener una empresa, ¿no? Y aquí hay algunos ejemplos de unas empresas tecnológicas que hemos visto. Por ejemplo, Toast es una plataforma de restaurantes, ¿no? Y esto es muy similar, es muy similar. Aquí la verdad es que Toast es una plataforma de restaurantes en donde se vende servicio a domicilio en comidas, ¿no? Es como una especie de Uber Eats, nada más que está en Estados Unidos. Y esta compañía, vean esta locura, ¿no? O sea, esta compañía logró en 2011 levantar 500 millones de dólares, una evaluación de 2.1 billones de dólares, ¿no? Y se los pongo aquí porque son ejemplos bien interesantes en el tema de tecnología que yo les platicaba. Esta de Farmers Edge es lo mismo, pero en Canadá. Bueno, esta es un tema de tecnología agronómica. Entonces, ellos diseñan diferentes softwares y diferentes tecnologías para poder usarse en el campo, para poder hacer agricultura a precisión y otros mercados. Pero esta empresa de tecnología, de desarrollo de tecnología en Canadá, recaudó 103 millones de dólares, ¿no? Y no son empresas tan grandes, pero es increíble lo que está pasando y por eso se los pongo aquí. Y es mi punto que yo les decía antes, ¿no? Hay que buscar mucho también, voltear esta parte de tecnología, decir, todos estos proveedores de tecnología
Obviamente siempre traen atrás la parte de la producción, la parte de decir, oigan, si nos vamos por ejemplo, sin delantal en la parte de restaurantes o en la parte de Uber Eats, como por ejemplo, justo también pudiera estar aquí como un buen ejemplo, si hacemos alianza con estos productores, bueno, pues estas compañías están levantando dinero de una manera impresionante para poder crecer a una escala tremenda, ¿no? Y lo que les falta a estas compañías son la materia prima, lo cual es lo más interesante de esto. Así que bueno, esto les puse. Luego, algo que hemos visto que los inversionistas le ponen mucha atención es este foco, ¿no? Es este foco de impacto social, del tema del medio ambiente y la parte del gobierno corporativo. Esto es algo que hemos visto que realmente es muy necesario y, por ejemplo, inversionistas institucionales que hemos visto como el BID, como el BID Lab, como FOSIR, el mismo FOSIR nos pide ciertos requisitos específicos para cumplir, ¿no? Y son algunos de estos que les pongo que pueden aplicar a la industria de agro, son estos, ¿no? Como industria agroalimentaria, pues estamos resolviendo bastantes puntos de impacto social que nos pide la ONU. Entonces, es algo que tienen que tomar en cuenta para que, por supuesto, en temas de búsquedas de capital, de buscar un inversionista, normalmente este tipo de cosas son las que preguntan mucho en este esquema, ¿no? Y bueno, al final, la parte de gobierno corporativo, que yo les quería mostrar un poquito algunas cosas de temas de gobierno corporativo, regresándome aquí. Como bien se los decía, el 49%, y eso es un poco y esto es algo que me preocupa un poco, ¿no? El 49% de la industria agro, pues tiene una edad promedio de 61 años, ¿no? Entonces, eso quiere decir que tenemos que entrar en un proceso de institucionalización para que al momento de que nosotros vayamos con diferentes inversionistas como nosotros, pues podamos ir con un tema de decir, oigan, efectivamente vamos a invertir para que este dinero se ponga a producir en 5 o 10 años, pero tener una estructura específica para que en 10 años el negocio no dependa de ciertas personas o que el negocio funcione de una manera independiente, ¿no? Entonces, son algunos temas que yo les quería presentar aquí de cosas interesantes que habíamos visto en la industria, que estábamos viendo en esto. Y bueno, yo lo que les quería presentar es diferentes números, diferentes estrategias, para mostrarles un poco, hablando un poco de nosotros y bueno, terminando con esto de la parte del fondo. Nuestro fondo es un fondo de 60 millones de dólares y nosotros invertimos desde $1 millón hasta 8 millones de dólares por cada compañía, ¿no? Entonces, nosotros invertimos desde $1 millón hasta, bueno, más bien desde 2 millones de dólares, yo diría, hasta 8 millones de dólares. Y nosotros invertimos con un esquema de inversión de capital, ¿no? Eso quiere decir que nuestro dinero no es un tema de intereses, no somos un tema bancario, sino que nosotros, si la empresa vale 100 pesos y nosotros ponemos 2, entonces a cambio de esos 2 pesos nos dan el 2% y nuestro objetivo y nuestro negocio es poder crecer juntos para que en un futuro de 5 años, o en un futuro de 7 años, en un futuro de 10 años, esa empresa que valía 100 pesos cuando nosotros entramos, valga 500 o hasta 1000, ¿no? Y entonces nosotros tengamos el 2%, por supuesto, de esa compañía que ahora vale 1000 en vez de 100. Entonces, bueno, ese es nuestro negocio, este es nuestro negocio de fondos de capital. Yo les quería hacer una pequeña presentación tanto de lo que hacemos, no enfocándonos mucho en lo que hacemos, sino más bien cómo está el mercado, algunas tendencias que hemos visto, para que fuera de bastante interés la plática. Y bueno, dejar algunos minutos para ver si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, tanto para la parte del fondo como para la parte de la industria, con muchísimo gusto, ¿no? A ver, aquí veo a Sergio Ortiz. Gracias por tu pregunta, creo, Sergio. A ver, dice, ¿el 2% sobre venta, sobre utilidad o sobre propiedad de la empresa? El 2%, bueno, en este ejemplo es sobre el valor de la empresa, ¿no? Entonces, si la empresa vale 100 millones de pesos y nosotros ponemos 20 millones de pesos, entonces, a cambio de esos 20 millones de pesos, nosotros pedimos el 20% de la empresa, ¿no? Eso es un ejemplo muy sencillo, pero normalmente es sobre el valor. ¿Y cómo se calcula ese valor? Es o tantas veces utilidad o por flujos descontados a una proyección, ¿no?
Luego, mi querido Tocayo Becker dice, la mano de obra agrícola en México ha sido puesta bajo la lupa con el Tratado Comercial México, Canadá, Estados Unidos. Totalmente. ¿Cómo piensan ustedes que esto puede llegar a afectar en sus inversiones? Sí, totalmente. Yo creo que, y aquí como lo vemos, Tocayo, es, fíjate que después del tema del tratado, hemos visto, y yo te diría, ¿no? El tratado lo que ha hecho es nos ha facilitado esta habilidad para poder exportar desde México hacia Estados Unidos y hacia Canadá. Lo que realmente ha movido la industria y ha movido el mercado es este cambio en los unit economics, ¿no? Que estamos platicando. O sea, los unit economics en Estados Unidos, porque cuesta mucho el labor intensivo en el campo en Estados Unidos y adaptar la infraestructura para que el clima sea similar al de México, cuesta mucho dinero. Y eso ha sido que la rentabilidad en empresas agrícolas americanas sea muy pequeña, ¿no? Entonces, Estados Unidos se ha enfocado más en la parte de distribuidoras y estos productores de hortalizas que había locales o regionales han estado cambiando a otros negocios como lo de cannabis que platicábamos, ¿no? Entonces, lo que ha permitido mucho el tratado es que nos ha abierto muchas herramientas para poder exportar de una manera más sencilla y eso ha hecho que la exportación crezca de una manera importante y lo veíamos en la gráfica en los últimos años, ¿no? Tocayo Becker dice, invierten en cualquier sector, ganado, agricultura, horticultura, etcétera. Sí, así es, invertimos en cualquier sector. Bueno, en ganado no hemos visto mucho, en temas de ganado no hemos visto mucho. Sí invertimos, nos han llegado muchos proyectos de horticultura y nos han llegado muchos proyectos de berries, muchos proyectos de granos, ¿no? O sea, cosas interesantes, pero en sí estamos abiertos a ver toda la industria, ¿no? Armando dice, ¿la inversión es en empresas andando o nuevas empresas? Pues depende, ¿no, mi querido Armando? Nosotros, la verdad es que nos gusta empresas andando ya, porque las empresas andando ya tienen cierta evaluación con la que nosotros podemos entrar. Nuevas empresas es un modelo en el que pudiéramos ver, ¿no? Digo, depende, si el proyecto es muy bueno, tiene ciertos contratos amarrados, ciertas cosas que aunque la empresa sea nueva, ya tiene buena producción asegurada, pudiéramos verlo también, ¿no? Con mucho gusto. Arturo dice, muchas gracias por la iniciativa de invertir en la industria. Mi familia está metida en la industria agrícola y después de haber estudiado y trabajado en Estados Unidos por 8 años, decidí regresarme para participar en esta gran oportunidad. Totalmente, querido Arturo. ¿No? Creo que hay mucho potencial en la consolidación de la industria, que es lo que veíamos, claro. Y creo que nos hemos quedado atrás relativamente en otros países. Su intención es comprar una empresa y sacarla al mercado público a través del SPAC. Bueno, buena pregunta, mi querido Arturo. Nosotros, digo, además de este fondo, tenemos otros vehículos que estamos haciendo en Estados Unidos, que son los famosos SPACs, en los que tenemos diferentes, son fondos listados en Nasdaq. Nosotros somos una empresa pública listada en Nasdaq y lo que hacemos efectivamente, y lo traemos muy bien en la mira, es hacer un SPAC, uno de estos fondos para la industria agrícola, ¿no? Para que podamos consolidar todo en una holding y tal vez en un futuro poder esa holding subirla a bolsa en Estados Unidos, ¿no? Es algo que a mí me encantaría, es nuestro plan, es nuestro proceso y bueno, pues es algo interesante, Arturo, que estamos viendo, ¿no? Ernesto dice, invierten en financieras que su objetivo es el sector agropecuario. Hay que verlo, Ernesto, ¿no? Porque por regulación nosotros podemos tener un poquito de problema. O sea, podemos invertir en financieras si es para capital de trabajo. No podemos invertir en financieras para que presten nuestro dinero, porque por regulación y por nuestra naturaleza no nos dejan hacer eso, ¿no? Nosotros estamos regulados y estamos regulados como capital privado y no como SOFOM o no como financiera, por lo que nos restringe a nosotros que nuestro dinero lo usamos para prestar dinero, ¿no? Entonces, ese es lo único que hay que ver, Ernesto. Carlos dice, ¿ya tienen inversiones en comercializadores? Justo ahorita estamos viendo, mi querido Carlos, un comercializador que está en McAllen y ese comercializador lo estamos viendo y nos interesa mucho la parte de comercializadores para que todas las inversiones en productores que hagamos podamos distribuirlas directamente a través de un comercializador que tenga el punto directo de los retails, ¿no? De Sam's, de Walmart, de H-E-B, de Costco, ¿no? Entonces nos interesan los comercializadores que tengan este punto final, que no le vendan a otro distribuidor, ¿no? Para cortar esta cadena entre brokers. Dice Tocayo Becker, ¿la empresa sobre la que invierte necesita ser exportadora? Pues
Nos gustaría, la verdad es que nos atrae mucho que ya estén exportando hacia otros países, porque bueno, al final nos gusta mucho también aprovechar esta diferencia entre el costo de producción y el precio que podemos vender en México a lo que lo podemos vender en Estados Unidos, por ejemplo, en Canadá, en Holanda, en Israel, en otros países, ¿no? Que es bien interesante eso. Víctor dice, ¿participan en empresas formuladoras, fabricantes y o distribuidoras de insumos agrícolas? Sí, Víctor, también, por supuesto que lo podemos ver, ¿no? Como les decía yo, estamos abiertos y es bien interesante esta industria y tiene bastantes ramas, ¿no? Dice, wow, increíble, es un chorro de preguntas, me encanta. Mi tocayo Becker dice, ¿hay un parámetro de ventas o activos mínimos para que a ustedes les interese el negocio? No realmente, o sea, realmente, como les decía, ¿no? Nuestro ticket tocayo Becker es entre 2 y 8 millones de dólares. Entonces, para poder invertir 2 millones de dólares y no nos gusta tener la mayoría del negocio porque nuestra intención no es esa, ¿no? Pues andamos buscando empresas que valgan pues unos 5 millones de dólares, ¿no? 100 millones de pesos para que no nos comamos todo el pie nosotros, ¿no? Que es algo que no estamos buscando, ¿no? Natalio, ¿en qué porcentaje participan las empresas? ¿Hay un tope máximo mínimo? Bueno, efectivamente, ¿no? Nos gusta participar con un porcentaje, pero que ese porcentaje no pase de un porcentaje mayoritario, ¿no? No nos gusta ser mayoritarios porque al final no es nuestro negocio y lo que nos gusta más bien es acompañar ese crecimiento que tienen los dueños o las dueñas del negocio. Entonces, no nos gusta agarrar la mayoría, Natalio, ¿no? En porcentajes. Arturo dice, qué gran idea, Guillermo, los felicito mucho. Gracias, querido Arturo. Claro que sí, por supuesto que vamos a seguir platicando. Sí, claro que les comparto mi información de contacto, a ver si quieren, aquí se los pongo, Guillermo Eduardo Cruz, los pongo en el chat. La empresa se llama Maquia Capital y mi correo es Guillermo arroba, a ver, aquí se está escribiendo Guillermo arroba maquiacapital.com. Ahí está, aquí les puse mi correo, ¿no? Por supuesto que sí, con muchísimo gusto, Arturo, ¿no? Dice, tenemos un proyecto y sí, la producción y el agricultura orgánico pues será un proceso interesante, me un vehículo de tecnología, el proceso de interesante proyecto, querido Arturo, pues con mucho gusto lo vemos. Si me escribes por correo, con muchísimo gusto lo vemos. Ernesto dice, la utilidad obtenida por su participación en la empresa se retira como dividendo o se capitaliza. Ernesto, a nosotros nos gusta capitalizar todo, ¿no? Digo, al fin nosotros somos inversionistas a largo plazo, es decir, 5, 7, 10 años. No nos gusta retirar dividendos porque pues, está sacando el dinero de la compañía. Nos gusta que con esos mismos dividendos se reinvierta, se crezca y en 7 a 10 años tengamos un monstruito y entonces ahí es cuando vendemos nuestra participación. ¿A quién se la vendemos? A otro fondo de capital o algún otro comprador estratégico, ¿vale? No, buenísimo, pues qué increíble, les agradezco mucho todas estas preguntas. Como les decía yo, a mí me interesaba mucho hablar no solo de nosotros, sino un poco de la industria, para que ustedes estuvieran aquí informados. Aquí veo una pregunta de Natalio. Natalio, ¿qué información necesitan para que les interese participar? Pues inicialmente me gustaría una presentación, Natalio, ¿no? Con una presentación es el primer paso para poder conocer nosotros del proyecto, de la empresa, y con eso ver y decir, oigan, ¿saben qué? Pues puede ser de nuestro interés, nos gustaría conocer un poco más, y bueno, si nos interesa conocer un poco más, pues ya va a ser un due diligence enorme bueno, no enorme, no quiero que se me asuste, un due diligence de los financieros, varias cosas diferentes para poder clavarnos nosotros en el negocio, ¿no? Dice Guillermo Becker, dice de Tocayo, ¿se involucran de alguna manera en la operación de los negocios con asesores o solo participan en la estrategia del consejo? Pues depende, ¿no, Tocayo? La verdad es que a nosotros nos gusta mucho participar en un sentido de poder meterle gobierno corporativo a los negocios en los que participamos, ¿no? Y esto lo hacemos porque, pues, a nosotros nos gusta mucho, sí, participar en el consejo, y por eso tenemos un fondo de capital, ¿no? Que puede integrar varias cosas vertical. Es decir, imagínate que invertimos en un productor de tomate, pero al mismo tiempo tenemos una inversión que es una comercializadora en McAllen que le vende tomate a Costco. Y entonces es más fácil para nosotros poder cortar todos los intermediarios que tiene el productor de tomate y mejor hacerlo directamente en nuestra cadena. Entonces, además de participar en el consejo y estar ahí, nos gusta mucho aportar valor en sentido de poder integrar los negocios de todas las empresas que podamos invertir, ¿no? Armando dice, ¿el due diligence es como un fondo de capital privado de deuda? Sí, pues nosotros somos un fondo de capital privado, nada más que somos de equity.
Entonces, es muy similar al due diligence, querido Armando, ¿no? Tal vez no nos fijamos tanto como el fondo de deuda en apalancamiento, nivel de apalancamiento, cuánta deuda tienes, lo vas a poder pagar. No nos fijamos tanto en eso, sino nos fijamos más en el potencial de crecimiento, ¿no? Dice mi tocayo Becker, ¿qué rendimiento anual, qué rentabilidad anual están buscando? Depende del sector. Pues bueno, depende del sector mucho, pero bueno, nosotros una rentabilidad ideal anual es que con el dinero que le podemos invertir podamos crecer mínimo un 20% anual, ¿no? O sea, con el dinero 20, 25, si se puede 30, wow, no, espectacular. Entonces, más o menos son los parámetros que andamos viendo y para eso es el capital que nosotros ponemos, ¿no? Buenísimo, padrísimo. Bueno, pues les dejé a todos mis datos. Por favor, no duden en contactarme de cualquier duda específica o cualquier caso que quieran ver en lo individual. Parte de mi trabajo también es pues, dar a conocer el tema del fondo, ¿no? Las empresas no llegan solas, así que tenemos que estar haciendo mucho networking para presentar el fondo y que podamos recibir la mayor cantidad de proyectos para así ver proyectos interesantes y al final decidir si podemos invertir en cada uno del tema. Así que, pues encantados de poder platicar. Querido Gabriel, si quieres tu pregunta, lo platicamos a nivel personal. Con muchísimo gusto si me escribes, ¿vale? Y bueno, encantado de conocerlos a todos. De nuevo, les dejo mis datos en el chat de mi correo para que lo tengan ahí. Un placer conocerlos a todos. Espero poder hablar con ustedes personalmente. Ahí está. Poder hablar personalmente con todos ustedes. Nos estamos dando a conocer en la industria, así que les agradezco mucho el tiempo. Les agradezco mucho la atención que me dieron. Esta presentación con mucho gusto se las podemos compartir. Y bueno, encantado de estar aquí con ustedes. Les mando un fuerte abrazo y si alguien más no tiene ninguna otra pregunta o quiere agarrar el micrófono, les agradecería mucho su tiempo y les desearía que disfruten su tarde, el resto de su tarde. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias por la participación de aquí, ¿no? Sergio, Víctor, muchas gracias, Arturo, Carlos, Gabriel, Tocayo Becker, Armando, muchas gracias a todos por su participación y muy buenas preguntas, ¿eh?